Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, en el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Nuestro análisis del Sagrado Corán el día de hoy es el versículo 128 de la sura número 4. La sura número 4, como ustedes saben, se llama Surat an-Nisa, la sura de la mujer. Y obviamente se llama de esta manera esta sura porque atiende muchísimos temas que tienen que ver con la mujer. Y este versículo que vamos a tratar de analizar hoy habla de ese momento en el cual la mujer experimenta dentro de su matrimonio algún tipo de conflicto. Y entonces, este versículo no le habla a la sociedad, no le habla al hombre, sino que le habla a la mujer. Y le dice a la mujer cuáles son las herramientas o cuál es la metodología coránica, el consejo, la orientación, la luz, de cómo buscar y cuándo, muy importante, cuándo buscar una solución y de qué manera a ese tipo de conflictos que pueda encontrar dentro de su matrimonio, ¿no es cierto? Es decir, a lo que es muy interesante notar es que este tipo de cosas que muy a lo largo de la historia de la humanidad siempre se metían o se guardaban debajo de la alfombra y no se trataban, o esto no existe, el Sagrado Corán hace 1400 años lo trata, lo saca a la luz, esto es una realidad, existe en todas las relaciones, y entonces, ¿cuáles son las herramientas que tiene la mujer para solucionar estos conflictos? Entonces, este versículo, que como dijimos está en la sura 4, el versículo 128, dice: وَإِنْ إِمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Dice así la traducción completa de este versículo. Si una mujer teme de su marido maltrato o rechazo, no incurrirán en falta si ambos llegan a un acuerdo, pues un acuerdo justo es lo mejor. El alma es propensa a la avaricia, pero si hacen el bien y tienen temor de Allah, sepan que Allah sabe bien cuánto hace. Este versículo, Allah Azza wa Jal dice: وَإِنْ إِمْرَةٌ خَافَتْ. Si una mujer teme o tiene temor. El khawf es una forma de miedo, es una forma de temor. Y lo que, digamos, es como muy interesante es que el Sagrado Corán no habla de pasado, sino que previene a futuro. Es decir, no dice si una mujer ha sufrido maltrato, es decir, o si una mujer ha sufrido rechazo, sino que dice: وَإِنْ إِمْرَةٌ خَافَتْ. Si una mujer teme, es decir, previene a futuro. En las relaciones, obviamente, hay señales. Una de las primeras cosas que este versículo nos está diciendo es que todos tenemos un instinto, o todos tenemos una intuición. Aquí hay cosas que no están bien. Y entonces, cuando uno tiene esa intuición de que hay algo que no está bien, algo, digamos, uno va viendo señales de que hay cosas que no están correctas, el Sagrado Corán no dice apaga tu intuición o no hagas caso a esas señales, sino que por el contrario, dice: cuando empieces a ver esas señales, toma acción inmediatamente. Entonces, es muy interesante cómo el Sagrado Corán
en todo lo que tiene que ver con el maltrato o con el rechazo, con los problemas matrimoniales en general. La herramienta, en este caso, para la mujer es prevenir. Es decir, no esperar a que ciertas cosas pasen, no tener un pensamiento fantasioso, no, eso nunca va a pasar, él nunca me va a hacer, o no. Si uno empieza a ver pequeñas señales, el Sagrado Corán enseguida orienta a la mujer a tomar acción, a hacer algo para prevenir a lo que puede pasar. Entonces, el Sagrado Corán dice, Uin imratun hafat, si una mujer teme o prevé que algo puede pasar, min ba'aliha nuyusan aw iradan. El Baal es el compañero, el esposo, el marido. ¿M? Y se utilizan dos palabras, que es nuyus y arad. Nuyus tiene que ver con alguna forma de maltrato. No necesariamente tiene que ser el maltrato físico. Puede ser un maltrato psicológico, puede ser eh, un, eh, un maltrato emocional. Digamos, puede ser no físico en el sentido que puede ser maltrato verbal. Entonces, nuyus también puede ser maltrato verbal, e incluso cuando los sabios hacen una definición del nuyus, que está mencionado en el Sagrado Corán tanto para el hombre como para la mujer, es decir, hay un versículo que habla sobre el nuyus de la mujer hacia el hombre, este versículo habla del nuyus del hombre hacia la mujer, o posible, nuyus del hombre hacia la mujer. Los sabios mencionan que el nuyus sería como no cumplir con aquello que es el ideal o la responsabilidad del cónyuge. Entonces, en este caso, cuando dice si la mujer teme que su esposo llegue a cometer alguna forma de maltrato, vuelvo a decir, no significa necesariamente maltrato físico, pero puede ser que no empiece a haber señales de que este hombre no está cumpliendo o no va a cumplir con sus obligaciones conyugales, por decirlo de alguna manera. Eh, por ejemplo, en la manutención, como digamos, no está cumpliendo con el acuerdo financiero o económico que tienen, o no presta atención al tiempo, eh, no le da suficiente tiempo de calidad a ella, a los niños. Eh, bueno, digamos, no cumple con sus obligaciones conyugales hacia ella, es decir, no le da, no da tiempo especial a la pareja, no le brinda el cariño que debería. Eso es nuyus. Y luego viene la otra palabra que es aeradan, que es como, la aerada es el abandono, pero dentro del contexto de lo que es la relación matrimonial. Es decir, no es el abandono de persona, sino también, una vez más, digamos, el abandono de lo que significa el espíritu del matrimonio, el espíritu del compartir entre un hombre y una mujer que están casados. Entonces, por ejemplo, esta mujer empieza a ver que su esposo la rechaza todo el tiempo, no le habla de una forma educada que debería hablar. También digamos, no le invierte el tiempo a la pareja, tiempo de calidad. Llega de trabajar y empieza a mirar el celular y está mirando el celular hasta que se va a dormir, o jugando al PlayStation o a la Xbox desde que llega hasta que se va a dormir. Está con esto de los videojuegos que no se van a dormir en el mismo horario, no comen en el mismo horario. Está todo el tiempo chateando, por ejemplo. Incluso en esto, digamos, quiero decir que el tema de la dawa, porque es digamos, un tema que a veces puede llegar, puede haber hombres o mujeres, incluso, que diciendo, bueno, es que lo que estoy haciendo es fisabilillah. Toda actividad tiene que estar dentro de lo que es el equilibrio, es decir,
hay tiempo para hacer da'wah y también hay tiempo para, digamos, si uno quiere dar el haq o el derecho a las personas de que conozcan sobre el Islam, también tiene que darle el haq o el derecho en su tiempo y en su atención a su esposo y a sus hijos. Entonces no puede excusarse con que no es que estoy haciendo da'wah, entonces no tengo tiempo para los niños o no tengo tiempo para la relación de pareja. Entonces, el Sagrado Corán en este aspecto lo que hace es decirle a la mujer que si empieza a ver este tipo de señales, no espere a que la situación mágicamente mejore. O si va viendo las señales de que esto va a desencadenar en algo peor, es decir, en que la pareja o aquello que unía, el amor que unía a la pareja se va a terminar acabando, o, digamos, lo que le daba a ella seguridad con respecto al trato de su marido, el trato está siendo cada vez peor y eso podría llegar a desencadenar después del maltrato psicológico, el maltrato emocional, el maltrato verbal, el maltrato físico. Es decir, que no espere a que ocurra el maltrato físico, sino que haga algo para prevenir esto. Entonces, ¿qué es lo que digamos, la orientación del Sagrado Corán con respecto a esto? Es buscar una solución inmediatamente. Digamos, si se ven estas señales, no esperar a que las cosas peores sucedan sin hacer nada, sino inmediatamente buscar eh, una solución, ¿sí? Y por eso dice, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا. Dice, no hay nada de malo, no hay absolutamente nada de malo en que busquen una, una solución. Y, digamos, esta solución es la palabra que se utiliza es sulh, que es acuerdo, y dice wasulhu khair, un acuerdo es lo mejor. Entonces, digamos, lo interesante de esto es que antes venía refiriéndose, eh, hablándole a la mujer, ¿no es cierto? Pero cuando empieza a hablar de que tienen que llegar a un acuerdo, el Sagrado Corán empieza a utilizar algo que existe en el lenguaje árabe, nosotros no tenemos en el idioma español, que es el lenguaje dual. Es decir, nosotros tenemos singular y plural. El idioma árabe tiene una característica, es que tiene singular, dual, para dirigirse a dos personas, y plural. Entonces, cuando empieza a hablar sobre el tema de llegar a un acuerdo, el Sagrado Corán cambia, en vez de dirigirse únicamente en el singular a la mujer, es decir, que ella llegue a un acuerdo, empieza a utilizar el dual, es decir, no hay nada de malo en que ambos, dos, valga la redundancia, busquen llegar a un acuerdo, y un acuerdo de dos es algo bueno. Dice, Fala yunaha alayhima, es decir, no hay nada de malo en que ellos dos, yusleha, es decir, lleguen ambos a un acuerdo, ¿sí? Beinahuma, entre los dos, sulhan, o sulhu khair, y cualquier, siempre un acuerdo, o la palabra acuerdo también podríamos traducirlo en este contexto como una reconciliación, ¿sí? O una conciliación, llegar a una conciliación. Entonces, digamos, esto es, digamos, es muy, muy interesante. Y algo que es importante hablar aquí es que, es decir, para llegar a un acuerdo tiene que haber un diálogo. Entonces, lo que está diciendo el Sagrado Corán es que cuando la mujer ve este tipo de señales, lo que tiene que proponer es un diálogo. Entonces, no ese pensamiento mágico de que, bueno, yo voy a hacer dua por la noche y esto se va a arreglar, o él ya se va a corregir, ya se va a aburrir del PlayStation, o el próximo semestre va a estar más desocupado. Si empieza a haber señales, que haga algo inmediatamente, es decir, que abra el tema con su esposo. Y la metodología del Sagrado Corán en esto es muy interesante porque es abrir el diálogo, pero el diálogo para solucionar las cosas dentro del matrimonio no necesariamente es esposo y esposa hablando y listo.
y si no lo arreglan entre ellos, digamos, o todo lo tienen que arreglar solamente entre ellos. Porque el Sagrado Corán habla de que si ellos abren el tema y entre ellos no pueden llegar a un acuerdo, porque el objetivo de abrir el diálogo es Bainahuma sulh, es decir, que lleguen entre ellos dos a un acuerdo, o a sulhu khair, y el acuerdo o la conciliación es buena. Si no pueden llegar entre ellos dos, que alguien los ayude. ¿Sí? Cuando en los versículos que le hablan al hombre sobre el tema del conflicto, y cómo llegar a un acuerdo, una reconciliación, inmediatamente traen el tema de que si entre ellos dos no pueden solucionarlo el problema, que ese no es el final del camino, que pueden, digamos, involucrar a otras personas para que también ayuden. Y por eso dice, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Dice, si temen la ruptura del matrimonio, apelen a un mediador de la familia de él y a uno de la familia de ella. Si tienen ellos el deseo íntimo de reconciliarse, Allah los ayudará a llegar a un acuerdo. Entonces, esto es muy, muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros estamos analizando esto desde la óptica de la mujer, es que si la mujer propone el tema pero no encuentra eco, recordemos que el versículo está diciendo que si la mujer teme maltrato o teme rechazo, es decir, como que se aparte, si la mujer abre el tema al diálogo, tengo este tema, me gustaría hablarlo contigo, a ver cómo podemos llegar a un acuerdo, siento que las cosas no están bien, pero del otro lado, en vez de encontrar una persona que responde a ese tema, ella encuentra una pared, no consigue solucionar el tema. No es incorrecto llamar a una persona para que los ayude a solucionarlo. Esto es justamente lo que se llama un mediador, ¿sí? Ese hakaman, es decir, un hakim es como un juez o un mediador, ¿sí? Puede ser el wali, puede ser el padre, puede ser el tío, puede ser el imam, puede ser un terapeuta. ¿Sí? Es decir, alguien que ayude a solucionar. Dice, in yurida islahan, es decir, si ellos quieren llegar a un acuerdo, Allah les va a dar tawfiq para que lleguen a un acuerdo. Entonces, el objetivo, lo que es muy importante de esto, es que cuando busquen a un mediador o a un familiar, busquen una persona que tenga las características que los pueda hacer llegar a acuerdos. Porque no siempre el padre o la madre, digamos, por más que sean las personas más cercanas a nosotros y las que más nos quieren y las que más quieren el bien para nosotros, no necesariamente tienen las capacidades, las herramientas para mediar y hacer llegar a esta pareja a un acuerdo. Entonces, es importante buscar esto. A veces los asuntos escalan, los conflictos escalan y llegan abogados. Y hay abogados muy éticos y abogados, he conocido abogados que tienen una capacidad de mediación increíble y ayudan a las parejas a reflexionar de tal manera que pueden llegar a acuerdos. Y lo increíble de estos abogados es que les pueden dar un marco legal incluso sobre las consecuencias de un conflicto mayor, ¿sí? Entonces, esas cosas pueden, digamos, asustar a las personas, entrar en realidad a las personas, y eso los hace reflexionar sobre la importancia de, digamos, volver a tener una buena relación. Como también hay los abogados divorcistas, es decir, o familiares divorcistas o imames divorcistas, es decir, que cualquier cosa se soluciona inmediatamente con el divorcio. No intentan ninguna reconciliación, no intentan ningún diálogo, esto no funciona, vamos a divorciarnos inmediatamente. El divorcio lo arregla todo. Y no es lo que está planteando el Corán.
no es lo que está planteando el Corán. El Corán dice que el divorcio es la última instancia cuando todas las instancias de diálogo y de reconstrucción, todas absolutamente han fallado y no hay manera, entonces se puede utilizar esta última herramienta. Y hay una historia muy interesante. Esta historia no se encuentra en un solo hadiz. Es un hadiz que se arma por partes. Algunas de estas narraciones son auténticas, otras narraciones no son tan auténticas, algunas de estas han sido, digamos, autentificadas por sabios y otros sabios han declarado, digamos, débiles narraciones que otros sabios han declarado fuertes. Pero aclaro esto porque no vamos a tomar esta narración para un veredicto, sino para tomar una experiencia, ¿sí? Porque, digamos, nuestro ejemplo máximo siempre es el profeta sallallahu alaihi wasallam, y el ejemplo de familia y de solución de conflictos también, como ejemplo, es la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, hay una narración que dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam tuvo una discusión con Aisha. Y entonces tenían que solucionar este problema entre el profeta sallallahu alaihi wasallam y Aisha. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, bueno, no nos estamos pudiendo poner de acuerdo. ¿Qué tal si le pedimos a Omar ibn al-Khattab que sea el hakem, es decir, el juez o el mediador entre nosotros dos? Y Aisha dice, no, Omar es demasiado severo. Entonces le dice, ¿qué te parece Abu Bakr, tu padre? Y Aisha radhiallahu anha dice, sí, está bien, que mi padre, que su padre, sea el mediador el que decide, digamos, cuál de los dos tiene la razón. Y entonces lo mandan a llamar a Abu Bakr. Cuando Abu Bakr llega a la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta sallallahu alaihi wasallam, Aisha, Abu Bakr, el profeta la mira a Aisha y le dice, ¿quieres hablar tú o hablo yo? Y entonces las narraciones, aquí hay distintas narraciones, dicen, una narración dice que Aisha le dijo, habla tú, pero no digas sino la verdad. Y otra narración dice que Aisha le levantó la voz al profeta sallallahu alaihi wasallam en presencia del mediador, que era Abu Bakr, padre de Aisha. Entonces cualquiera de las dos, digamos, narraciones lo que indican es que hubo una especie de maltrato de Aisha hacia el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque decirle, habla tú, pero no digas sino la verdad, es decir, él obviamente es una pareja en situación de conflicto, ¿sí? O sea, hay emociones. Y la otra es que le eleva la voz, es una dinámica de pareja. Lo cierto es que Abu Bakr, completamente externo, ve a su hija, él interpreta que le está faltando el respeto al profeta sallallahu alaihi wasallam, no solamente a su esposo, sino al profeta de Allah, y entonces como que le tira una bofetada y como que le pega en la nariz, ¿no es cierto? Y entonces Aisha inmediatamente se esconde detrás de la espalda del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, se defiende de su padre, del supuesto mediador, detrás de la espalda del profeta sallallahu alaihi wasallam, y el profeta sallallahu alaihi wasallam defiende a su esposa en contra de su padre. Y le dice a Abu Bakr, le dice, no te llamamos para esto. O sea, él defiende a su esposa, lo pone en su lugar a Abu Bakr y le dice, no te llamamos para esto, te llamamos para solucionar nuestro conflicto, no para hacerlo más grande. ¿Sí? Y entonces Abu Bakr se encuentra en un momento muy incómodo y sale de la casa. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam tiene a Aisha digamos, agarrada contra su espalda, escondiéndose, buscando protección en el profeta sallallahu alaihi wasallam, y Aisha le dice, fuiste muy valiente como de defenderme de mi padre. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, yo te defendí de ese hombre. Y entonces comienza, digamos, como un diálogo muy íntimo de la pareja entre el profeta sallallahu alaihi wasallam y Aisha, y empiezan a reírse. Y entonces Abu Bakr, que estaba fuera de la casa, empieza a escuchar, o sea, él lo habían llamado para solucionar un conflicto, él como que había grabado digamos, el conflicto en la casa, y empieza a escuchar que adentro se están riendo, y entonces
como que mete la cabeza y dice, involúcrenme por favor, y dice una frase en árabe que dice, inclúyanme en sus alegrías así como me incluyeron en sus guerras, es decir, coméntenme cómo han solucionado esto, de la misma manera que cuando había un conflicto me invitaron también a ser parte de esto, ¿no es cierto? Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, como sonriendo, le dice, sí, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero como que ahora es un espacio de pareja, ¿sí? Vuelvo a decir, esta digamos, este hadith son varias narraciones, hay narraciones auténticas, narraciones débiles. En todo caso, esto no es para veredicto, sino para ver cómo incluso no siempre una persona sabia, normalmente sabia, como es Abu Bakr as-Siddiq, que, digamos, era el padre de Aisha, es decir, cualquier mujer podría decir, ¿quién va a defender mi situación mejor que mi padre? Pues esta narración, de alguna manera, pone en duda esto. Es decir, no siempre tu padre es la mejor opción. Es decir, hay que buscar a aquella persona que tenga las características para ayudarlos a hacerlos llegar a un acuerdo. Porque el objetivo es que puedan llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el Sagrado Corán dice, "Wasulhu khair", un acuerdo. Perdón. Un acuerdo es bueno. ¿Por qué? Porque primero se soluciona un problema real. Hay una problemática por la cual se abrió el diálogo. Y entonces el sulh, el acuerdo, la conciliación, la reconciliación, lo que hace es que el problema se pueda solucionar. Y segundo, lo que hace es, cuando uno llega a un acuerdo, a una conciliación, uno siente como que ese nudo que tenía aquí en el pecho se desata. Entonces, ese principio de mala sensación, de esa, digamos, esa intuición, algo malo puede pasar, algo así como odio o rencor que podía empezar a ver, digamos, el rencor es algo que se va construyendo en etapas, digamos, en etapas o en capas. Eso, cuando se llega a un acuerdo en el cual las personas están conformes, eso desaparece. Entonces, no solamente desaparece el problema real, se soluciona el problema real, no mágicamente, es decir, este es un camino, sino que aquello que podía haber en el corazón se soluciona también. ¿Sí? Entonces, el acuerdo, algo muy interesante de esto es que cuando Allah Azza wa Jal dice wasulhu khair, el conciliar, llegar a un acuerdo, reconciliar, tiene que ser a lo justo, ¿sí? Tiene que ser a lo justo para todas las partes, de tal manera que se pueda, digamos, solucionar. Esto, como dijimos, si había, por ejemplo, una especie de maltrato verbal y no se sentía cómoda, entonces, si no lo pudimos arreglar entre nosotros, incluir a otra persona que nos ayude. Esto es muy importante en el sentido de que a veces hay hombres que pueden llegar a decir, no, este es el secreto de nuestra casa, no me da vergüenza, no quiero que nadie sepa lo que está pasando dentro de nuestra casa. Y el Islam dice que, digamos, la intimidad de los hogares debe preservarse. No en estos casos. No en estos casos. Es decir, cada casa tiene su intimidad, cada casa tiene su sir, su secreto, ¿sí? Pero cuando hay maltrato, posibilidad de maltrato, o esto puede derivar en algo peor, no. El Sagrado Corán es muy claro. Incluir a personas, porque el tema es solucionar esto, ¿sí? Entonces, pero el acuerdo al que se tiene que llegar tiene que ser un acuerdo justo para todas las partes. Y esto es, digamos, muy importante aclararlo porque, digamos, nosotros vivimos en una sociedad también donde hay distintos estereotipos, distintas leyes, distintas regulaciones, las cuales algunas se transforman en abusivas, ¿sí? Para un lado o para el otro. Porque, digamos, cuando estamos hablando de reconciliación, que es el objetivo, alhamdulillah, pero si no se puede, incluso el divorcio se hace dentro de lo que se llama el concepto de sulh,
¿sí? Es decir, de un acuerdo de divorcio amistoso. Y entonces, ¿cuál es digamos, la obligación del hombre con respecto a su esposa y a su familia? Es mantener a su esposa y mantener a sus hijos. Entonces, ¿qué tal que un juez le diga la manutención es compartida, hombre y mujer? Y entonces el hombre dice, bueno, como, digamos, yo descanso económicamente porque la mitad de la manutención la tiene que poner mi esposa. Islámicamente, aceptar eso no es un acuerdo justo, ¿sí? O por el caso, digamos, el caso contrario, y esto es algo que me sucedió personalmente una vez. Yo estaba asesorando a una pareja en España, él era español, ella era latinoamericana, y yo los estaba ayudando a, digamos, pasar un mal momento. Y ellos habían ido a una mediación en España, y entonces la persona que la estaba asesorando a ella le dice, si tú lo denuncias a él por maltratos, ella estaba ilegal en ese momento, ¿no? O sea, no tenía documentación. Si tú lo denuncias a él por maltrato, eh, inmediatamente obtienes la residencia permanente. Y entonces ella me transmite a mí eso y me dice, bueno, tengo esta posibilidad. Ellos, digamos, tenían dificultades en el matrimonio, pero no había violencia real entre ellos. Y entonces ella me dice, yo veo que no nos vamos a arreglar, no sé qué, yo podría hacer esto. Podría denunciarlo a él por violencia y de esa manera solucionar mi situación migratoria. Y entonces, digamos, obviamente le dije, ese no es un acuerdo aceptable. Eso es lo que se llama Shahadat Zur, un testimonio falso, ¿sí? O sea, lo estás acusando a él de algo que él no hizo. Él va a tener unas consecuencias para solucionar un tema eh, migratorio. Entonces, el acuerdo al cual se tiene que llevar, al cual invita el Sagrado Corán, tiene que ser un acuerdo justo absolutamente para todas las partes, en el que, por ejemplo, como dijimos, uno de los temas es el airado, es decir, él se pasa todo el tiempo en la computadora, o se pasa todo el tiempo en el PlayStation, o se pasa mucho tiempo con sus amigos. Llegar a acuerdos como, bueno, yo entiendo, llegas del trabajo muy cansado, muy estresado, quieres dedicarte una hora simplemente a jugar jueguitos para distraerte. Juegas una hora, después tiempo de familia. Es decir, acuerdos que sean justos para todas las partes. ¿Sí? Eso es como, digamos, algo muy, eh, muy importante. Ahora, esto viene relacionado con el final del versículo, porque para llegar a un acuerdo justo, uno tiene que pensar no solamente en uno, sino que tiene que pensar en la otra persona también. Y el Islam en ese aspecto nos enseña a no ser avariciosos o no ser egoístas, sino que pensar que la otra persona al final del día también es nuestro hermano en el Islam. Y por eso dice, el alma es propensa a la avaricia. Es decir, está hablando de llegar a un acuerdo, pero viene como una especie de reminder, una especie de recuerdo sobre la naturaleza de nosotros. Es decir, es importante llegar a un acuerdo, pero cuando vas a llegar a un acuerdo, piensa en todos. No pienses solamente en ti, en tu propio beneficio. ¿Mm? Dice, porque el alma es propensa a la avaricia. ¿Qué significa propensa a la avaricia? Todo lo quiero para mí. Si va a venir un mediador, digamos, quiero condiciones, más condiciones, más condiciones, incluso si son condiciones abusivas a la otra persona. Mientras yo tenga todo, está bien. Y el Sagrado Corán dice, hay que llegar a un acuerdo, pero el acuerdo tiene que ser justo. Recuerda la avaricia de tu alma, es decir, tienes que estar consciente
en el momento de llegar, de llegar a un acuerdo, de que el acuerdo tiene que ser justo para todas las partes. ¿Mm? Y por eso dice inmediatamente, وَإِن تُحْسِنُوا, es decir, si hacen el bien, si ese es el ihsan, si te pones en los zapatos de la otra persona y piensas en el bienestar de la otra persona también. ¿Sí? وَتَتَّقُوا, y tienes temor de Allah, que los sabios cuando definen el temor de Allah, una de las definiciones que hacen es pararse ante los límites de Allah. Entonces, no le exijo ante el juez, sino aquello que islámicamente me corresponde. Tanto para el hombre, es decir, la manutención es mi responsabilidad, la manutención de los niños es mi responsabilidad, por más que el juez diga que el 50% corresponde a la madre, yo soy un hombre musulmán y es mi responsabilidad hacerme cargo de la manutención de mis hijos. Si mi esposa quiere, o mi futura ex esposa quiere invertir en los niños para que ellos estén mejor, lo puede hacer, pero lo que es la manutención de los hijos solamente me corresponde a mí. ¿Mm? Y en el caso de la mujer, digamos, si el juez le dice, bueno, la casa es suya, el carro es suyo, el coche es suyo, la lancha es suya, el PlayStation es suyo, digamos, por más que la sociedad le quiera dar absolutamente todo, ella tiene que saber qué es lo que islámicamente le corresponde y eso tomarlo y pararse en ese límite y no aceptar más de lo que el Islam y el Sagrado Corán le darían justamente y con justicia. ¿Sí? Es decir, cuando dice wasulhu khair, es decir, tiene que ser un acuerdo justo, no un acuerdo revanchista. ¿Sí? De yo me sentí mal emocionalmente, entonces ahora te voy a hacer pagar todas las cuentas. O en el caso del hombre, como dice, no me diste lo que yo quería, ahora arregla tú tus cuentas y paga tú la mitad de todas las cosas. No. Digamos, el Sagrado Corán nos llama a hacernos cargo de las situaciones, a asumir nuestra identidad como musulmanes, no solamente cuando nos conviene, sino cuando puede haber algo que no nos conviene también. Y entonces, tengan temor de Allah. Tengan temor de Allah. Hagan el bien a la otra persona y tengan temor de Allah. Dice, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Porque puede llegar a ser que al final del día el hombre haga algo para salirse con la suya, o la mujer haga algo para salirse con la suya, y se beneficien de algo que no sea justo, o consigan sobre la otra persona. A veces en los acuerdos, las personas que se sienten culpables porque han hecho algo, terminan cediendo más de lo que deberían. ¿Sí? Es bastante normal si hay un conflicto que, por ejemplo, en el cual la mujer le hace sentir al hombre que se portó mal, el hombre, digamos, por culpa, termina diciendo, no voy a jugar nunca más a la Play. ¿Sí? Y no es, y no es como aquella vez que el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijeron que tenía mal aliento por la miel, le dijo, no voy a comer nunca más miel. ¿Sí? Y entonces, digamos, desciende un versículo diciendo que si aquello que es halal, el profeta sallallahu alaihi wasallam puede comerlo. Entonces, lo mismo, es decir, los acuerdos tienen que ser justos, uno tiene que pensar siempre en el bienestar de la otra persona también, de tenerse entre los límites y saber que aunque uno consiga algo exteriormente, si es fuera de lo que corresponde, uno podría llegar, digamos, a estar en una situación no buena ante Allah, porque Allah sí sabe todo lo que hacemos y tiene en cuenta todo lo que hacemos. Y nosotros creemos en un día del juicio, que es el día en el cual vamos a tener que vamos a ser llamados a rendir cuentas por todo lo que hicimos. Entonces, este versículo, resumiendo, es una herramienta muy, muy importante para la mujer, en el sentido de que el Corán le da unas herramientas y una libertad para observar su relación de matrimonio y en el momento que sienta que algo no está bien, no tiene que esperar a que se ponga peor, sino que le da las herramientas para que trate de solucionar ese problema. Si puede sola en el diálogo con su esposo, alhamdulillah, pero si no puede, tiene el derecho, la orientación del Sagrado Corán, de buscar, quizás como en ese hadiz, a quien involucramos, es decir, que es una discusión de pareja, vamos con tu padre, no, vamos con mi padre, no, vamos con el imam, no, vamos con un mediador familiar, vamos con un terapeuta musulmán, es decir, buscar distintas opciones para tratar de llegar
a un acuerdo, y los acuerdos tienen que ser buenos, los acuerdos tienen que ser justos. ¿Mm? Entonces, quiero Allah Azza wa Jal concedernos algo tan importante como eso en nuestras relaciones, que es dar libertad a esa intuición, y no esperar a que las cosas mágicamente se solucionen, tener ese pensamiento idealista o ese pensamiento fantasioso de que las cosas se van a arreglar solas. A veces nosotros como creyentes pensamos que, digamos, el dua va a arreglar todo sin que nosotros hagamos nada, y nosotros tenemos que hacer dua, pero también tenemos que buscar las soluciones a través de los medios. Porque el pensamiento fantasioso, a lo que el Islam nos enseña que no es correcto, es hacer dua para que Allah nos acreciente el sustento y nos salga a trabajar. El sustento no llega del cielo. Lo mismo pasa con las relaciones. Es decir, yo tengo que hacer dua por la noche para que Allah solucione me dé herramientas y solucione mi relación, mejore mi relación, pero también tengo que hacer pasos reales para que eso suceda. Entonces, quiero Allah Azza wa Jal concedernos esta conciencia de poder siempre prever para que los conflictos no lleguen a mayores, tener este diálogo de pareja, este diálogo abierto para poder solucionar estos conflictos. Quiero Allah Azza wa Jal concedernos siempre elegir a las mejores personas para que nos ayuden. Y quiero finalizar esto con un llamado, digamos, porque este versículo comenzó como, bueno, herramientas para la mujer. Pero puede haber personas que pueden decir, bueno, ¿y yo por qué me voy a meter en el medio de esta situación? Siempre voy a salir perdiendo. ¿Sí? Tanto el Sagrado Corán como la Sunna del Profeta sallallahu alaihi wasallam dicen que ingresar a un conflicto para tratar de solucionarlo, con la intención de solucionarlo, sincera de solucionarlo, es algo que tiene enormes beneficios espirituales. ¿Sí? Y pone a la persona que realmente hace todo su esfuerzo por solucionar, y pone su mejor esfuerzo por solucionar ese problema entre las personas, es una de las personas que va a estar, digamos, muy bien ante los ojos de Allah Azza wa Jal. Dice, la khayran fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Dice, en la mayoría de las conversaciones secretas no hay ningún bien, excepto que sean para coordinar una ayuda social, para hacer una buena acción o para reconciliar entre dos personas. Es decir, cuando uno puede, esto en mediación se llama, hay veces que uno puede hacer una mediación entre una pareja y pueden estar los tres hablando, y hay momentos en que las cosas están muy tensas y eso no se puede dar hasta que uno se reúne primero con una parte y después con otra parte y trata de llevarlos a un ambiente de necesitamos dialogar, arreglar esto, es decir, ir buscando determinadas opciones, bajar un poco el nivel del conflicto hasta que las personas pueden dialogar. ¿Sí? Y hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, el versículo dice, وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Dice, el Sagrado Corán dice, a quien lo haga anhelando complacer a Allah, es decir, a quien busque reconciliar a las personas anhelando la complacencia de Allah, dice, Allah le va a dar una recompensa enorme. Y en un hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, todas las personas deben hacer caridad cada día por cada falange o por cada hueso de su cuerpo. ¿Sí? Y el profeta dice, interceder para reconciliar a dos personas es una forma de caridad. ¿Sí? Es decir, es como que uno en agradecimiento a Allah por todo lo que tenemos, siempre todos los días debería hacer buenas acciones. Dice, y una de ellas, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, es tratar de reconciliar a dos personas, ayudar a dos personas a llegar a un acuerdo. Entonces, quiero Allah Azza wa Jal concedernos tener ese espíritu de poder aportar, de poder ayudar, de tener las herramientas. También digamos, es necesario prepararse emocional, psicológica y, digamos, con herramientas para poder ayudar a las personas a llegar a acuerdos justos. Quiero Allah Azza wa Jal concedernos
poder entender el Sagrado Corán, la sabiduría del Sagrado Corán, y que ésta llegue e ilumine nuestras vidas. Barakallahu fikum, hasta una próxima clase. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.